Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Citas con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana, como cada sábado, estaremos conversando con un conocido personaje manabita, un personaje que incursionó mucho en el campo del deporte, concretamente en el campo de la canasta, del básquet que tantos lauros y triunfos y satisfacciones deportivas nos brindó a Manabí. En tiempos cuando este deporte era de atracción general, era un deporte trascendente en Puerto Viejo, en Manabí y en el Ecuador entero. Pero que además de ello, en el campo deportivo, nuestro personaje invitado esta mañana tiene a su haber una historia de ancestralidad familiar muy rica en cuanto a lo que se refiere a la historia de Puerto Viejo y de Manta en el campo de la industria manabita. Me refiero a nuestro personaje esta mañana, a Carlos Luis Arboleda Vaca. Bienvenido, Carlos Luis. Buenos días. Muy buenos días, Ramiro. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes de San Gregorio Radio, a todo el pueblo manabita, porque este programa se oye en todo Manabí y en todo el Ecuador. Gracias por tu invitación. Estoy a las órdenes para conversar en este momento, Ramiro. Es un gusto tenerte en este espacio de Citas con la Memoria, Carlos Luis, donde rememoramos, recordamos, hacemos uso de nuestra memoria en este presente para entregar a nuestras generaciones venideras ese espacio que no puede perderse, el espacio de los recuerdos, el espacio de nuestra historia. Y nuestra historia también comprende el campo deportivo como también diferentes tipos de campos en los que incursionamos para construir este presente. Carlos Luis, antes de entrar en materia en el campo deportivo, que es tu fuerte y donde también tuviste la oportunidad y el espacio de pasear tu arte deportivo por las diferentes canchas manabitas y también del Ecuador, me gustaría conversar un momento contigo acerca de tu ancestralidad familiar. Arboleda, el apellido Arboleda no es propio de Manabí. ¿De dónde procede? ¿Quién fue tu primer ancestro que llegó a este territorio? ¿Y de dónde vino? Bueno, gracias por la pregunta, porque es algo importante para nosotros. Mi abuelo, Luis Arboleda Martínez, es de origen colombiano. Dos hermanos emigraron de Colombia buscando futuro y vinieron al Ecuador. Un hermano se quedó en Ambato y mi abuelo llegó a Manabí, específicamente a la ciudad de Manta, ciudad puerto. Ellos son de orígenes colombianos, como te dije, y tenían muchas ganas de emprender, de buscar futuro. Estando en Manta, tuvieron la oportunidad de hacer amistades y de formar una gran empresa. Una empresa que comenzó con la fábrica de hielo La Sirena, que luego se amplió, hicieron la fábrica de galletas y fideos La Sirena y caramelos La Sirena, lo cual le fue muy bien. Conoció a un suizo, el negro Charles, con el cual le tuvo una buena amistad. Este señor Charles también ayudó a montar la empresa eléctrica acá en Puerto Viejo. Pero bueno, fundaron La Sirena, luego también exportaron higuerilla y palo de balsa a Europa. El palo de balsa ya en la Segunda Guerra Mundial era muy cotizada y mi abuelo tuvo esa visión y tenía sus centros de acopio en Calceta y los traía a Manta, en donde los exportaba, tanto el palo de balsa como la higuerilla. Mi abuelo, como buen colombiano, pues tuvo varias esposas. Están los Arboleda Fernández, los Arboledas Delgado, del cual es mi padre, los Arboleda Balda, los Arboleda Baida,
los Arboleda Chávez, ¿no? De mi papá, mi abuelo tiene a mi papá, Luis Antonio Arboleda Delgado, y tiene otro hijo que se llama Carlos Arboleda Delgado, el cual emigró a Venezuela. La fábrica La Sirena fue una de las pioneras en el Ecuador en lo que respecta a fábrica de galletas, caramelos y fideos. Que se dio en Manta. Perdón. Que se dio en Manta. Se dio en Manta, específicamente en Tarqui. En Tarqui, cerca del Colegio 5 de Junio. Ahí estaban todo lo que es la fábrica La Sirena, que ya lamentablemente ya ha desaparecido, que quedó al final en administración de los Arboleda Fernández. Alfredo, que en paz descanse, fue el último que la administró, porque sus otros hijos, sus hermanos, tú debes acordarte de Rafael, que fue periodista, falleció, Guillermo, que fue odontólogo, falleció, y otros que, Gilberto, y otros que no recuerdo, ¿no? Y mi padre estaba al mando de la fábrica de hielo aquí en Puerto Viejo, al lado de lo que era Cine Jardín El Recreo. Entonces, esa es el origen de los Arboleda. Es una historia bastante interesante y familiar la tuya, por cuanto realmente hicieron historia y trabajaron en diferentes campos. Luis Arboleda Martínez, como tú mismo lo indicas, fue un industrial que destacó en una fábrica de hielo primeramente, creo que se remonta a la década del 20, en 1927, 26 por allí, en que se construye la primera fábrica de hielo que existe en Puerto Viejo, y que estaba precisamente ubicada en la calle Sucre, junto a lo que es actualmente la Casa de la Cultura. Lo separaba ahí una vivienda que todavía existe. Y que también yo tuve la oportunidad de tratar con Rafael Arboleda, que fue el último administrador, como tú bien lo señalas, en Manta, muy amigo de mi familia, de mi padre, y que aparte de dedicarse al campo de la industria de alimentos, en este campo de los caramelos y las galletas, también era un aficionado al deporte de rueda, al automovilismo. Era fanático también de él. Y quien no conoce a Gilberto Fernández, que también tuvo su importadora de repuestos automotrices, al capitán Arboleda, que se destacó en el periodismo, y que realmente todos cumplieron una labor muy destacada, una labor social, una labor industrial, una labor de comercio muy destacada. De allí tú nos dices de que nace Luis Antonio Arboleda Delgado, tu señor padre. Él nace en Manta o en Puerto Viejo. Quería corregirte dos pequeñas cosas. Sí, dime. Ramiro, discúlpame. Sí, continúa. El último administrador fue Alfredo. Alfredo. No fue Rafael. Y hablaste de Gilberto Fernández. No es Gilberto Fernández, es Gilberto Arboleda Chávez. Arboleda, sí, tienes razón. Entonces, por cuestiones de tienes toda la razón en ese sentido, porque no podemos, por errores de quien conduce este programa, cambiar una historia. Y te agradezco incluso de que hayas hecho estas correcciones que son muy necesarias. Bueno, mi padre nace en Manta y hace sus estudios en el colegio de Manta en el 5 de junio. Luego, mi abuelo lo manda a estudiar a Quito, en el Central Técnico de Quito, en donde se gradúa en técnico de refrigeración, una carrera media que en esa época en Quito se daba en este colegio. ¿Por qué técnico en refrigeración? Justamente porque mi abuelo había fundado la fábrica de hielo y necesitaba quien esté al frente técnicamente de las empresas. Y fue mi padre el escogido. Por eso estudió refrigeración, técnico en refrigeración, y regresó con título en mano. Mi padre en Quito, con su experiencia, con su estudio,
tuvo un conocimiento muy grande y amplió su campo de inteligencia para proyectarse, ¿no? Junto con su padre, ¿no? Luego viene acá a Manabí, comienza a tomar las riendas de la fábrica de hielo en Manta, luego en Portoviejo y luego en Chone. Tres fábricas de hielo que se abrieron. Pero definitivamente mi padre, ya cuando se casa, que se queda encargado de la fábrica de hielo de aquí de Portoviejo. Y aquí te quiero hacer algo muy bonito, Ramiro, si me permites. Mira, Continúa. todavía existe, porque no teníamos agua potable en esa época cuando las fábricas de hielo. Se cogía el agua del río para hacer el hielo, se la dejaba reposar. Pero en épocas de sequía, cuando no había agua, mi padre construye en el cauce del río Portoviejo, tras de la fábrica de hielo, un reservorio de cemento que todavía está ahí. Cuando el río está muy abajo, cuando está casi seco, se puede ver, se lo ve todavía. Cuando el río está arriba, ya no se nota porque lo tapa, ¿no? Eso en época de sequía, ahí se retenía el agua y luego se la filtraba y se la pasaba para hacer el hielo. Entonces, eso es una historia que mucha gente no lo conoce, pero yo como hijo de Luis Arboleda es algo que se me ha quedado grabado. Carlos Luis, estábamos hablando de tu señor padre también de estos interesantes detalles de la fábrica. Pero tu señor padre me decías al inicio que estaba más radicado en Manta y se vino a Portoviejo. Y aquí se conoce o se conoció en Manta con una hermosísima mujer, una señora muy distinguida, muy querida y respetada. Yo tuve oportunidad de tratarla desde muy muchacho, de conocerla ahí, desde muy temprana edad, y siempre me admiró. No solamente su belleza, sino también su conducta, su forma de ser. Esa simpatía que irradiaba de manera natural. Tu señora madre, doña Leti. ¿Cómo se conoció con tu papá? ¿Cómo fue esa relación que se inició? Gracias, Ramiro, por tus palabras hacia mi madre. Muchísimas gracias. De verdad que se las merece. Mi madre es una madre hermosa. Bueno, mi madre, su origen es de Jaramijó. Ella nace en Jaramijó. Mi abuela, Juana Serena Vera Mejía, es de Calceta. Pero mi abuelo, Luis Aurelio Vaca, es de Pinta, de la zona de Quito, de la zona del valle no de Los Chillos, del otro valle, de Tumbaco, de Tumbaco. Mi abuelo era comerciante de telas, mi abuelo materno, y traía telas a Manabí y se radica en Jaramijó, porque estaba cerca de Manta y era el lugar en donde más había comercio. Y se desplazaba a Portoviejo, se desplazaba a diferentes partes. Como él hacía sus compras en Manta, conoce a Luis Arboleda Martínez y lo hace compadre justamente de mi mamá, de la señora Leti Nelly del Buen Consejo Vaca Vera, que era su primer nombre, como manaba, Leti Nelly del Buen Consejo Vaca Vera. Entonces, y pasa el tiempo, mi abuelo se traslada a Calceta, en donde hace el centro para vender en las ferias que había en esa época, en los pueblos y en las ciudades, Junín, Chone, todo ese sector, ¿no? En una de estas ferias en Junín, de un domingo, mi abuelo le había ido bien, había vendido toda la mercadería, había ido con Miller, el hermano de mi mamá, y lo envía a Miller adelante y él se queda para recibir el pago de una mercadería final.
Y ya cuando le pagaron y regresaba a Calceta, mi abuelo es asesinado, asaltado por un señor, no, no conocemos quién era, y fallece. Mi abuela se queda viuda, con muchos hijos que tú conoces, Miller, Leti, Gladys, Mariano Bey, Douglas, Luis Manuel, Elizabeth y Walter Bacavera. Entonces, la situación económica era difícil. Pero una visita que tuvo Luis Arboleda Martínez a Calceta a recibir el palo de balsa para exportar, se corrió en Calceta la noticia que el magnate de Manta iba a estar en Calceta. Y mi abuela escucha la noticia y le dice a mi mamá, ese es tu padrino y esta noche hay que irlo a visitar y decirle que por favor nos dé trabajo porque estamos en una situación económica no buena. Y efectivamente, van al hotel, el único hotel a una residencia residencial, pero no era hotel en esa época en Calceta, y lo visitan. Y Luis Arboleda reconoce a mi abuela y conoce a mi madre ya grandecita. Y comienzan a conversar y le hace un poco de preguntas, le hace sumas, restas, multiplicaciones y ve que mi mamá era muy despierta y le dice, señora Juanita, yo le aconsejo que lleve a mi ahijada y a sus hijos a estudiar a Puerto Viejo, porque ellos tienen que estudiar. Esta niña es muy despierta, es muy inteligente. Y estando en Puerto Viejo, yo le puedo dar trabajo a su hija para que trabaje y estudie. Pasó un año y efectivamente mi abuela con mi mamá y con sus hermanos vinieron acá a Puerto Viejo. Luis Arboleda le da trabajo a mi mamá en la fábrica de hielo. Y ahí conoce a mi padre, a Luis Arboleda Delgado. Ahí se conocen y se enamoran. ¿Verdad que es Llegan una a historia buscar. bastante simpática? Una historia que ustedes la tienen que atesorar mucho por cuanto producto de una necesidad laboral se da posteriormente esa relación de amor. Pero de esta relación propiamente, ya formado en matrimonio entre Luis Antonio y Leti, emprenden también en el campo del comercio. Y de ahí nace esa empresa comercial a la que siempre recordamos y que todavía se mantiene en manos de tu hermana Rocío, bajo la administración de ella, el Portoviejo Store Alegre, uno de los principales centros de abastecimiento de productos de Portoviejo. Siempre lo recuerdo allí en los bajos del cuerpo de bomberos, en ese caserón a los lados, en ese caserón esquinero, y a los lados se levantó una construcción de hormigón, también del cuerpo de bomberos. ¿Cómo se inició el proceso de construcción de esa empresa comercial, Carlos Luis? Bueno, mi padre, como era técnico en refrigeración y siempre estaba atento cuando las máquinas no funcionaban bien y no importaba la hora, él iba y sin mascarilla, sin nada, sin protección alguna, iba y arreglaba. Tú sabes que los equipos de refrigeración tienen amoníaco por dentro. Eso fue debilitando todo lo que es el sistema respiratorio y afectando al hígado, afectando a otros organismos internos. Entonces mi padre se enferma. Mi padre comienza a enfermarse. Mi padre era muy trabajador. Mi padre además no permitía que mi mamá trabajara. Mi papá compra este terreno acá en la Ricaurte, Ramos y Duarte a la cooperativa de empleados del Banco de Fomento de esa época y hace su casa de caña aquí. Y trabajaba en la fábrica de hielo. Pero cuando ya comienza a enfermarse, ya mi papá comienza a hablar con mi mamá, a decir que hay que buscar una alternativa porque él no se sentía bien. Comienzan a hacer bolos, helados,
para venderlos. Mi papá comienza a vender los bolos, a hacer pastelitos y a venderlos afuera de Cine Jardín El Recreo, cuando había fiestas, cuando habían los bailes. Entonces comienzan a trabajar. Ya mi papá ve que se siente un poco mal y comienza a pensar en un futuro mayor y le habla a mi abuelo que quiere abrir un negocio y que quiere abrir un negocio diferente a la fábrica de hielo, un negocio que sea propio, porque la fábrica de hielo era compartida con sus hermanos. Y mi abuelo lo apoya. Mi abuelo lo apoya dándole productos de la fábrica de La Sirena, fideos, caramelos, galletas y tantas otras cosas. Mi padre también comenzó a hacer los higos confitados y los higos en almíbar, que también los vendían ahí. Vendían también los helados, ¿no? Los helados, los famosos bolos Robertito, que fue el inicio de esos bolos, ¿no? Y esa fue la idea que mi papá comenzó dándole a mi mamá apertura para que ella comenzara a trabajar. Luego mi papá viaja a Guayaquil y obtiene la franquicia para venta de oxígeno, carburo, linter, soldadura, acetileno, que en esa época no había en Puerto Viejo. Y mi papá tiene esa representación. Mi papá se enferma y es llevado a Quito. Es llevado a Quito, en donde le detectan que tiene varices al esófago y que tiene úlceras. Y su sangrado es bastante intenso. Y estando en Quito, mi papá ya sabe que se va a morir y ya regresa a Puerto Viejo y comienza mi mamá y le dice, mira, Leti, quiero que abras este negocio, que lo amplíes. Vas a ir conmigo a Guayaquil a buscar en dónde se compra la mercadería. Mi papá se traslada con mi mamá a enseñarle en los lugares en donde se compraba ciertos productos. Me acuerdo Diorbe, me acuerdo la Casa del Reloj, me acuerdo Cinefoto, y la favorita, no la favorita de la calle ahora, sino la favorita de Guayaquil, unos supermercados que estaban en Alcedo y Santa Elena, donde se traían los embutidos y los jamones. Mi padre vuelve a enfermarse y regresa nuevamente a Quito, porque era el lugar en donde él tenía más cercanía para ser atendido. Y de Quito lo regresan ya prácticamente a que venga a fallecer acá a Puerto Viejo. Pero mi padre le escribe una carta a mi madre, estando en Quito, estando en el hospital, el 29 de julio de 1964. ¿Te la puedo leer? Sí, claro. Puedes hacerlo. Gracias. Dice, mi amor, en la inmensa soledad de no tenerte, en la profundidad de mis noches insomnias de pensarte, en lo inconmensurable de sentir las caricias tuyas y de mis hijos, en esta desusada orfandad del alma y espíritu, en que los años que hacen vieja la materia obliga al humano a vivir. He sobreentendido mi fe y he fijado en los pliegos de mi corazón el bien de la caridad humana. Hoy llevo un profundo matiz, el centellar de estrellas bien hechoras y la acidez de los corazones que han perdido el espíritu de ecuanimidad y todo lo que de humano hay en el ser. Disculpa, es que está un poco borrosa la letra. Continúe nomás, continúe nomás. ¿Cuántos años, no? Sigo. Sí, continúe. Ya. Sigo enfriándome en el blanco nido de esta clínica, pero sé que volaré antes de emplumar completamente hacia los míos
el aliciente y plan curativo ha desaparecido casi por completo. No hay remedio y es mejor comprarlo fuera. No te admires que esté a tu lado de un momento a otro. Mis cartas deben llegarte de un momento a otro. He escrito, contestando todas las tuyas y entregado en cada una un pedazo de mi amor para ti. Hoy contesto a tu última de fecha 27 y emocionado por lo de Robertito. Mis hijos lloran, sueltan sus perlas, no sé si de alegría o de resignación. Cuando esta carta leas, estarás embriagada de caricias y amor por María. Quizás que viaje conmigo, pero se interesó en estar el lunes en el colegio. He aprendido a este gusto, he accedido a este gusto de ella y espero que llenará sus deseos de estudiantes. No me has dicho nada de los cheques que te dejé, de las ventanas que todavía lleva el maestro Padilla en el invierno. Es muy posible que esta sea mi penúltima carta y luego de esta estaré con ustedes. Quiero que pienses que si el reposo hace bien a mi estructura física, la soledad derrumba la estabilidad, rompe el equilibrio de mi pobre humanidad. Siempre he pensado en ustedes antes que yo y ese lema no puede salir de mí. Y ese lema no puede salir de mi alma para abrumarte a ti y a mis hijos aún en estos casos. Recuerdos para todos, saludos y buenos deseos para todos y pronto estaré allá. Para ti, Mileti, mi amor, hecho con conciencia y fe y el amor de mis hijos mitiguen las horas duras de trabajo. Lucho, Quito, 29 de 1964. Esta carta, que la guardo como tesoro, es la última carta que escribió mi padre antes de venir a fallecer a Puerto Viejo. Gracias, Carlos Luis, por dar lectura a un sentimiento, por dar lectura a esa intimidad que se manifiesta en esas últimas letras, de ese amor inmenso, un hombre que desplegó hacia su esposa y hacia sus hijos. En verdad que es algo que sobrecoge, es algo que es hermoso y doloroso a la vez. Pero lamentablemente así es. La muerte nos gana a veces la delantera y ya no nos permite continuar. Eso ha pasado y seguirá pasando en todo momento, en toda circunstancia y en cualquier lugar. Yo veo en las fotos que tú guardas y también atesoras en tu archivo personal que Luis Antonio, tu padre, fue una persona también muy estimada y muy activa en Puerto Viejo. Participaba continuamente. Lo vemos en una foto en el hospital de Puerto Viejo, cuando se está en construcción. No sé qué año sea, me imagino ya es ser por los años 69, 68. Vemos también en otras fotos que él se encuentra en el cuerpo de bomberos, está, no sé, en una inauguración, no sé qué tipo de evento sea esto. Te la voy a poner para que tú puedas indicarnos. Ya, Ramiro, esa foto es el 17 de septiembre de 1962. Mi padre falleció el 29 de julio de 1965. Estos fueron los últimos años de actividad de mi padre, porque como tú bien dices, mi padre era un hombre progresista. Esta foto es, aquí podemos observar
a mi papá que está vestido de bombero. Exacto, el señor que está al lado debe ser algún funcionario del Estado, y el señor que está ahí, que está señalando tú, ese es don Federico Bravo Basurto. Él, exactamente, que fue alcalde de Puerto Viejo. El señor que está con el terno blanco, totalmente, ese es el doctor César Ortega Albán. Y el señor que está al extremo de la foto es don Adriano Zambrano Palma. Los que están al otro lado no los ubico bien, más bien al que está al extremo, me parece, pero no estoy seguro, parece ser Alberto Cedeño Dueña, me parece, o si no, Lutero Santana, uno de los dos. No creo que sea don Lutero, más bien me parece Alberto Cedeño. Y Verduga es el que está atrasito, ese de ahí es ese. Creo que Franklin Verduga, creo que es. Franklin Verduga. Papá de Franklin Verduga Vélez. Vélez. Esa es en una foto que vinieron del Estado a dar una maquinaria moderna en esa época, ¿no? Solamente espera un momentito, por favor. En este sentido, entonces tu señor padre fue bombero. ¿Incursionó en el campo bomberil desde cuándo? No preciso exactamente la fecha, pero tiene algunos años como bombero voluntario. Fue comandante de brigada del cuerpo de bomberos. Me acuerdo de esa época del maestro Pincay, comandante Villagómez, el doctor Hermes Bellos, el señor Gilberto López, el coronel Sabando, comandante Sabando, de algunos otros de esa época, el comandante Vázquez, que vivía por la policía, ¿te acuerdas la policía, el edificio de la policía que quedaba a la bajadita para el puente de Chile, ¿no? Es en la Bolívar, entre la Chile y la 18 de octubre. El caserón es el cuartel de policía. Exactamente, exacto. Entonces él incursionó, él estuvo también cuando vino la primera motobomba Yumbín, la famosa, la potente, que era donde si tú no cogías bien el pistón, te botaba para atrás. Entonces, mi papá era tan fuerte, porque mi papá también hizo físico-culturismo, y mi papá se paraba con los dos pistones y combatía el fuego con los dos pistones. Y antes había los juegos de agua que hacía el cuerpo de los bomberos todos los años. Sí. Creo que era el 9 de octubre, o el 1 de octubre. No recuerdo la fecha, pero sí, cada año se hacían juegos de agua, ejercicios de agua. No juegos, exacto, sino ejercicios de agua. Y se los realizaban generalmente en lugares estratégicos. Tengo registrado fotos en las que están frente a la gobernación, también allí por el CRM en la calle Sucre, otros en la misma calle Córdoba, a un costado, en una esquina del cuerpo bombero. Habían otros también que se hacían en el Parque Cayambe, y esto era para probar también los sifones de donde se abastecían de agua, captaban el agua. Exactamente, como tú bien anotas, Ramiro. Entonces, ese día era en octubre, no preciso, porque era el día del bombero. El día del bombero, entonces habían esos ejercicios de agua. Y bueno, esos pistones de la Yumbín eran tremendos. Pero mi padre los dominaba, incluso se subía a la escalera del carro de la Yumbín y con los dos pistones en el aire, hermano, cruzaba la pierna en la escalera y hacía los juegos de agua, los ejercicios de agua. Como tú bien anotas, ¿no? Uno pelado, pues veía a su padre como Superman. Entonces, imagínate, entonces era algo increíble, ¿no? Y esto también se hacía para que los bomberos se capaciten y tengan esa habilidad de manejar. Porque mi padre les decía, esto no es de fuerza bruta, esto es de habilidad, esto es de maña. Dice, mira, tú pones un pie adelante, otro atrás, y tiras el cuerpo hacia adelante cuando vas a abrir.
porque el impulso es para atrás, entonces tú le das la contrafuerza y así, y poco a poco vas yendo, ¿no? Y efectivamente así era. Yo no lo pude hacer, aunque también estuve metido en el cuerpo de bomberos algunos años por ahí, pero no era lo mío. Mira, yo estos ejercicios de bomberos ya los empezamos a encontrar en Portoviejo desde 1917, que registra la historia fotográfica de Portoviejo. En esos tiempos, Portoviejo no tenía, antes tenía captación, cisternas construidas en las esquinas de las calles, ¿ya? Yo he llegado a contabilizar hasta 9 cisternas que existían, de acuerdo a las fotos, 9 cisternas existentes en Portoviejo, desde donde los bomberos se abastecían de agua y hacían ejercicios también. Y eso lo encontramos en fotos desde 1917. Es un tema muy interesante en este campo. Pero aparte de eso, también tenemos de que tu papá, igual que tú, para entrar ya un poco más en concreto en relación con el deporte del básquet, tu papá también incursionó en el deporte, en el fútbol. Tal vez de allí tu apego también al deporte. Sí, puede ser, sí. En realidad yo quedé muy pequeño, yo no pude disfrutar a mi padre a plenitud. Yo quedé de 6 años, pero la historia, mi papá dejó escrito muchos libros que yo leí, subrayado muchas cosas que él quería que uno supiera. Mi papá era muy aficionado a la lectura, escribía y hacía deporte, hacía fisicoculturismo y era jugador de fútbol y era relator deportivo. Relataba los partidos de fútbol en el antiguo Estadio Real Tamarindo, cuando era de caña y madera. Esta foto, que para mí es una reliquia, porque aquí hay grandes personajes, no preciso quiénes son todos, pero aquí podemos ver a mi papá en el centro, casi al lado del doctor Cedeño, de don Alberto. Sí, a ver, ese es Alberto Cedeño, al lado hacia la izquierda. Ese es Alberto Cedeño. Mi papá está aquí al lado, hacia la izquierda. Este parece que está de cuclillas, parece que es Jordi Farfán. Ese es Georgie Farfán. Este aquí es Colón Morales. Colón Morales. Es una hermosa foto. Esa foto, no preciso todo, no he podido. Me dice, acá está al extremo, de pie está el doctor Orlando Ponce, al otro extremo. Orlando Ponce, sí, perdón. Tienes razón, no es Colón Morales, es Orlando Ponce mirando. Orlando Ponce, sí. Me dicen que hay un señor Toro Moreno, pero no preciso cuál es, pero No lo incluso ubico. me dicen que también jugaba Tito Ceballos. Pero Claro, era no uno lo, de los grandes futbolistas de Portoviejo de Manabí que jugó incluso hasta en Colombia como fue refuerzo en Colombia. en Colombia. Mi papá jugó en Ambato, mi papá jugó en el Macará de Ambato, una época. Entonces, esa foto es una hermosa foto, ya te digo, no preciso, tal vez tú publicándola puedas recabar los nombres, pero como tú bien anotas, está Georgie Farfán, que era vecino nuestro en la Ricaurte, entre 10 de agosto y Córdoba, ¿te acuerdas? Sí, sí, Al lado del Chifa Chancaiset. sí. Allí estuvo casi siempre, allí se mantuvo, casado con Doña Blanca Largacha, doña Blanca Largacha, del maestro Largacha que del tenía maestro Jeremías Largacha, Jeremías Largacha en toda la esquina frente al cuerpo bombero. en toda la esquina de la Allí Ricaurte, se Córdoba. comía un buen ceviche mientras se saboreaba un buen trago. Así es, exactamente. Esa es la tradición de Portoviejo, Jeremías Largacha en esa época. Entonces, Carlos Ruiz, ¿ya? Entrando en materia de deporte del básquet, ¿cómo así? ¿Desde cuándo te interesaste, participaste en el básquet? Tal vez tu presencia y tu participación como estudiante del Cristo Rey te motivó a algo de eso, que había un equipo muy aguerrido, muy fuerte en esos tiempos. Los grandes equipos de básquet
En la década del 60, el Colegio Olmedo, el Cristo Rey, el Mariana de Jesús, el Uruguay, el Portoviejo, que eran los atractivos principales, y luego el Selecto. ¿Qué recuerdas tú de todo ello? Mira, en esa época, como tú bien anotas, Ramiro, el básquet era el deporte preferido. No sé si tú recuerdes ver el Coliseo Eloy Alfaro repleto, hermano, Era lleno. lleno. Era un espectáculo. Jugar en el Coliseo Eloy Alfaro era asombroso, era cosa increíble. Aunque también se jugaban los partidos en el Colegio Mariana. Acuérdate que en el Colegio Mariana de Jesús, en la Sucre, no, en la Córdoba y Montalvo, de noche también se jugaban los partidos, los intercolegiales. Era la Entonces, segunda cancha deportiva en el básquet que tenía Portoviejo. Pero como tú exacto. dices, el año 40 y pico en que se inauguró, fines de la década del 40, en que se inauguró el Coliseo Eloy Alfaro, prácticamente fue el centro de reunión del deporte en Portoviejo, porque ya el básquet desde esa época ya estaba en auge y también empezaba el indoor. Es más, según cuentan también personas de esos tiempos, de que se hacían encuentros mixtos, por momentos en indoor y también acompañados de básquet. Sí, es verdad. Y de Comienza otros también también de vóley. claro, mira, en el Coliseo de Alfaro se combinó varias veces indoor, el boli, y luego también el Coliseo sirvió como tinglado de ring, como para Sí, lo boxeo. recuerdo. Acuérdate que tuvimos grandes boxeadores también. Una de las últimas peleas que se dio en el box creo que fue la de Góngora. Claro, el famoso Góngora combinó con un chileno, me parece, pero la pelea que yo más recuerdo fue en los cuartos Juegos Nacionales, que Góngora clasifica a la final con el esmeraldeño Matamba, un negrote, hermano, y ya la final en Guayaquil salen a boxear y a los 2 segundos que le hace un jab, el negro Matamba, Góngora se tiró patas arriba y no se levantó nunca. Y ya le contaron 10 y terminó. Y le decía, oye, Góngora, ¿qué pasó? Te vinimos a ver y mira, hermano, ese negro a mí me mataba. Yo quiero estar vivo. Otro lugar donde también se hizo box fue en el Estadio Real Tamarindo. También, Allí también se sí. hizo. Pero vamos con esta foto, Carlos Luis. Esta es una foto histórica. Esta es una foto icónica dentro del Mira, campo de la historia del básquet. esta foto es una preselección de Manaví. Esta foto es unos 8 o 10 meses antes de la selección de Manaví. Esta foto es histórica, hermano. Aquí tú lo vemos a Henry Pita, está con el número 4, al lado está Freddy Argudo, el siguiente en el centro es Acebo, un muchacho de Jipijapa que ya falleció, que paz descanse. Con el número 11 está Carlos Quico Morlás. En el extremo está Nicolás Enríquez. En la parte de abajo, en cuclillas, está Eduardo Vera. Con el número 9 está Igor Ayala. Con el número 13 está Julio Caicedo. El que está con la pelota ahí, erguido en cuclillas, soy yo, Carlos Arboleda. Y en el extremo está Pepe Saltos. Esta es una preselección de Manaví. Esta es en el Coliseo Eloy Alfaro, en el antiguo Coliseo Eloy Alfaro. Este fue uno de los últimos equipos del Cristo Rey, perdón, de Manaví que destacó a nivel nacional. Fue de las últimas selecciones prácticamente, pero antes de eso también hubieron otros tipos de selecciones y otros jugadores destacadísimos. Yo recuerdo esas peleas enconadas deportivas entre el Olmedo y el Cristo Rey, entre el Marianas y el Uruguay, entre el Uruguay y el Portoviejo, Portoviejo. y también con el Selecto que dio unas jugadoras fantásticas. Claro, mira, el Cristo Rey se destaca en básquetbol
y luego en fútbol, por dos situaciones exclusivas. ¿Ya? Nosotros tuvimos como profesor, como prefecto de disciplina y como vicerrector a Gustavo Lozano Andrade, Claro. el famoso Cañita. Cañita para nosotros es una persona muy especial, un hombre muy duro, muy exigente, pero para nosotros fue algo extraordinario porque nos sirvió de mucho. Entonces, Cañita fue el formador de muchísimos jugadores de básquetbol dentro de Cristo Rey. Te puedo dar nombres, hermanos, antes que nosotros. Por ejemplo, estuvo Rodolfo Montes de Oca, estuvo Danicho Palacios, estuvo Edison Miranda, que en paz descanse, estuvo Isauro Vinces, estuvo Jacome, no me recuerdo el nombre de, creo que era Raúl Jacome, no preciso, ¿no? Entonces hubieron buenos jugadores, esos campeonatos intercolegiales entre el Colegio Cristo Rey y Olmedo eran a morir, hermano. Sí. Eran a morir, era una cosa tremenda. Llegó algún momento en que los partidos no se terminaban, porque la euforia en las gradas era tanto que el equipo que iba perdiendo, el colegio que iba perdiendo, hacía relajo, que generalmente era el Colegio Olmedo, que comenzaba a tirar piedra y se suspendían los partidos. Pero nosotros los que estábamos adentro, en ese rato podíamos decirnos, insultarnos, decirnos lo que quiera, pero cuando terminaba el partido terminábamos abrazados, porque todos éramos amigos en Puerto Viejo. Todos nos llevábamos bien, hermano. No teníamos esa pelea. Entonces, luego entra a esta league el equipo del Colegio Técnico, que luego se llamó Paulo Emilio Macías. ¿Por qué te nombro el Colegio Técnico? Porque el Colegio Técnico también fue historia en esa época, porque tuvieron un gran equipo en donde jugaba Henry Pita, jugaba Freddy Argudo, jugaba Alberto Alcíbar y jugaba Freddy Mendoza, que era un equipazo. Entonces, esos tres equipos en los 76, 75, 76, 77, rompió el esquema porque antes era solamente el Colegio Olmedo y Cristo Rey. Y en lo que tú dices de mujeres pasa casi igual. Era el Uruguay y el Marianas. Después entra el Portoviejo, también entra el Portoviejo. Y el que rompe el esquema es el Selecto. Sí. Porque tuvieron a Marlene Chávez, una extraordinaria jugadora, de una técnica muy rica. Dedos de oro. ¿Perdón? Dedos de oro le llegaron Dedos de oro, exacto. Estuvo Marlene, estuvo la hermana Janet, ¿no? Janet. Janet, estuvo la hermana Janet, estuvo Carlina Vera, estuvo Carmen Román, estuvo esta Marlene señora Alcíbar, ¿cómo se llama? Marlene Alcíbar. Marlene Alcíbar. Entonces, rompieron el esquema porque el Colegio Selecto ya también entró a participar y a dar espectáculos y a pelear los campeonatos. El básquetbol en Manaví florece, hermano. Antes que nosotros hubieron jugadores en varones extraordinarios. Alberto Cedeño, Carlos Cañarte, Pacato Pico, Roberto Arboleda, Bumbila. El negro Bumbila. Bumbila. ¿Cómo se llama también el...? Bueno. Yoyo Fernández. Boogie, Yoyo Fernández. Yoyo Fernández. Ernesto Soledí. Bueno, infinidad de jugadores. También estaba allí Lisandro Cedeño. Lisandro Cedeño. También estuvo Jorge Ellos dirigidos también por un cura que después se retiró de la iglesia. Se sacó la sotana y contrajo matrimonio. Tomás Díez. Ese es en fútbol. Ah, fue en fútbol. Ese es en fútbol. El cura que nos ayudó también en básquet fue el cura Yambrisca. ¿Cuál es ese? El cura Yambrisca estuvo poco tiempo en el colegio, pero ese cura, en una pelea, no me acuerdo así clarito, en el año 76, sí, cuando se partió, del 75 parece que fue, se partió la tribuna del antiguo Eloy Alfaro. El Colegio Olmedo iba perdiendo con nosotros por largo
Y hermano, y a lo que se rompe eso, los del Olmedo se enojaron y se nos vinieron a pegarnos a nosotros, los jugadores, toda esa barra, hermano. Y nosotros estábamos, los jugadores, Caña, Tomás Díez y Jan Brisca, hermano. Compadre, y nosotros arrinconados. ¿Te acuerdas que habían unos pequeños palcos de cemento en el antiguo Eloy Alfaro? Que se ponían sillas ahí con unos tubos. Sí, sí, sí. Ahí nos tenían arrinconados, hermano. Y dice el cura Yambrisca, aquí no nos toca más que pegar puñete. Mi hermano, y primera vez en mi vida que yo veía a dos curas pegar puñete, hermano. Pero puñete limpio, hermano. Y Gustavo Lozano, que no era cura, pegó puñete. Y Tomás Díez y Yambrisca pegaron puñete, hermano, para defendernos. El padre Tomás Díez Vergara, que en paz descanse, del cual le tengo un aprecio enorme, a Yambrisca, padre Tomás Díez, a José Ignacio Mendoza, Negrillo, sí. Curas excepcionales, curas extraordinarios. Padre Tomás Díez fundó la escuela de fútbol y hizo a Cristo Rey que comenzara a pelear los campeonatos con el Olmedo, que era el líder, que no había quien le quitara el campeonato al Olmedo. Y luego el padre Tomás Díez fue director técnico de la Liga Deportiva Universitaria. El padre Tomás Díez nos dejó un legado enorme porque también fundó la Escuela de las Cumbres de Fe y Alegría, en las Cumbres, en donde nosotros, cuando éramos estudiantes de quinto y sexto año, íbamos de noche a dar clase a los niños pobres y a los adultos incluso que no habían estudiado. Entonces era parte de nuestro servicio social que hacíamos en esa época con el colegio. Sí, ese centro de Fe y Alegría en las Cumbres, que ahora creo que se encuentra al final mismo de la calle 25 de Julio, era muy reconocido por su accionar. Carlos Luis, se nos fue el tiempo, pero antes de terminar, de cerrar este programa que ha sido muy hermoso por cuanto hemos visto un pasado histórico industrial, una anécdota tuya familiar en la relación de tus padres y también en el campo deportivo. Parece que te uniste al deporte con la poesía y formaste un lugar. Sí, mi actual esposa, con la cual estamos en actividades del arte, ella es poeta, tiene 2 libros escritos de poesía y nos ha gustado el arte, hemos hecho teatro, compartimos ese amor a que los niños aprendan el arte también. Acabamos de hacer una maratón de cuentos, voces que cuentan, en donde tuvimos grandes personajes de Manabí y de parte del Ecuador. Estuvo Raimundo Zambrano, estuvo Joseín Morán, estuvo Ibuquilla, Tony Tuma, bueno, de Quito estuvo Edgar Alán García, Giovanni Pandol y Tania Benítez. Es una nueva etapa hermosa que la hacemos, hermanos, con mucho amor, sin buscar réditos económicos que nos puedan llevar o confundir. Más bien es un servicio a la vida, una gratitud, porque nosotros de formación familiar llevamos eso. No es algo que nos nace ahora. Llevamos desde un principio, como te dije antes, en el colegio hacíamos esto. Y mi madre toda la vida. Siempre hemos hecho, sin que la sepa, la mano derecha lo que tu mano izquierda hace. Ayudando a uno, ayudando a otro en una forma o en otra, en lo que se puede. Y eso es algo que va a morir con nosotros, porque es parte nuestro, parte de nuestra personalidad, ese servicio a que la gente se supere para bien. Porque nosotros venimos de raíces pobres, hermano. Nosotros venimos, y te lo digo con mucho orgullo, porque nosotros nos tocó trabajar a todos nuestros hermanos para salir al frente. Pero la vida te da regalos, hermano. Yo vivo agradecido enorme con lo que he tenido hasta ahora en mi vida, ¿no? Así es.
En Puerto Viejo, y eso lo mantenemos estudiando la historia, no existió gente millonaria, existió gente acomodada, pero sí, todas las familias en ese Puerto Viejo pequeño que fue creciendo de a poco, existió un cariño inmenso, existió una riqueza espiritual y valores increíbles que debemos destacar y reconocer ahora en este presente tan lleno de situaciones adversas. Mi agradecimiento particular, Carlos Luis, a tu presencia y participación en este espacio de Cita con la Memoria. Gracias a ti, Ramiro. La verdad que me has hecho conectar con el pasado. He tenido momentos hermosos en mi cabeza de recordar. Todo esto que te he contado de mi familia es lo que mi madre me ha contado. Mi madre me ha hablado. Todo esto ha sido tradición oral, porque no hay nada escrito. Tal vez yo tengo algo escrito ahora. Por eso me lo sé casi de memoria. Pero son momentos hermosos y en lo deportivo, en lo personal, en los de amigos. Y este Puerto Viejo amado, querido, que nos conocemos todos, que hemos sido amigos toda la vida, porque si tú te acuerdas, Ramiro, las navidades y los fines de año se recibían en la calle y nos dábamos un abrazo, todos en la calle, no importaba quién era, si tenía dinero o no, porque como tú dices, aquí no han habido millonarios, aquí han habido gente de mucho amor, de mucho progreso, y aspiramos que Puerto Viejo siga siendo así. Gracias por tu entrevista, Ramiro. Nos hemos quedado cortos. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado de esta mañana, Carlos Luis Arboleda Vaca, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio, Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.